¿Cómo es posible que un narco que ha estado operando desde hace más de 30 años nunca haya sido capturado? ¿Cómo es posible que mientras el Chapo Guzmán está encerrado en una prisión de máxima seguridad, mientras el Mayo Zambada fue traicionado y entregado mientras Rafael Caro Quintero fue aprehendido después de décadas prófugo, mientras todos los Kendado Mentres Unicía, grandes capos de Sinaloa, han caído uno tras otro, hay un hombre que sigue libre? Un hombre que peleó contra el cártel de Sinaloa y ganó. Un hombre que sobrevivió la caída de los Beltrán Leiva y se quedó con su imperio. Un hombre que tiene corridos de los Tucanes de Tijuana. Un hombre que el FBI puso en la lista de los 10 fugitivos más buscados en febrero de 2025, con una recompensa de $5 millones por su cabeza. Un hombre de 42 años que lleva más de la mitad de su vida en el negocio y jamás ha pisado una celda. Su nombre es Fausto Isidro Mesa Flores, pero en el mundo del narco todos lo conocen simplemente como el Chapo Isidro, y esta es su historia. Para entender quién es el Chapo Isidro, tenemos que entender algo fundamental sobre el narcotráfico mexicano. La mayoría de los narcos eventualmente caen, ya sea capturados o ejecutados. El promedio de vida de un jefe de cártel antes de ser capturado o muerto es de aproximadamente 10 a 15 años. Algunos duran menos. Otros, como el Mayo Zambada, lograron extender eso a casi 5 décadas, pero eventualmente también cayó. El Chapo Guzmán duró varias décadas, pero fue capturado múltiples veces. Rafael Caro Quintero estuvo prófugo, pero eventualmente lo agarraron. La lista es interminable. Pero el Chapo Isidro lleva 30 años operando y sigue libre. Nunca ha sido capturado, ni siquiera arrestado temporalmente. Nunca. ¿Cómo lo hace? ¿Qué lo hace diferente? ¿Por qué mientras todos los demás grandes capos han caído, él sigue operando tranquilamente desde Guasave, controlando una de las organizaciones criminales más lucrativas de México? La respuesta no es simple. No es solo suerte. No es solo inteligencia. Es una combinación de factores. Perfil bajo, lealtad inquebrantable de su gente, inteligencia estratégica, brutalidad calculada cuando es necesario, y algo que muy pocos narcos tienen paciencia. El Chapo Isidro no busca ser el más famoso, no busca ser el rey de Sinaloa, no busca salir en portadas de revistas. Busca hacer dinero, busca mantener su territorio, busca sobrevivir, y esa mentalidad de supervivencia pragmática es exactamente lo que lo ha mantenido libre, mientras todos los demás han caído. Pero antes de hablar del Chapo Isidro de hoy, el capo intocable, el heredero de los Beltrán Leiva, el enemigo de los chapitos, tenemos que regresar al principio, a un pueblito de Sinaloa en los años 80. A un niño que nació el 19 de junio de 1982. Hay dos versiones sobre su lugar exacto de nacimiento. Algunas fuentes dicen que nació en Guasave, Sinaloa. Otras dicen que nació en Navojoa, Sonora. Lo que sabemos con certeza es que creció en Guasave. Esa es su tierra, su plaza, el lugar donde eventualmente construiría su imperio. Guasave en los 80 era un pueblo agrícola. Maíz, sorgo, soya, familias trabajadoras, pobreza rural, oportunidades limitadas. El narco ya estaba presente, por supuesto. Sinaloa siempre ha sido tierra de narcos, pero todavía no era la industria masiva que se volvería en los 92,000. Fausto Isidro Mesa Flores nació en una familia de clase trabajadora. Su padre Fausto Isidro Mesa Angulo, su madre Angelina Flores Apodaca. No eran narcos, no eran ricos. Eran gente normal tratando de sobrevivir en un lugar donde las oportunidades legítimas eran escasas. Y como miles de otros jóvenes sinaloenses de su generación, Fausto Isidro vio en el narcotráfico la única vía real hacia la prosperidad. No estoy justificando su decisión. Simplemente estoy explicando el contexto. Cuando creces en un lugar donde los únicos ricos que ves son narcos, donde los únicos que tienen camionetas nuevas y casas bonitas son narcos, donde los únicos que tienen poder y respeto son narcos, eventualmente muchos jóvenes toman esa decisión. Y Fausto Isidro la tomó, muy joven. Tendría apenas 15 o 16 años cuando entró al negocio. Era mediados de los años 90. Y en ese momento el narco más poderoso de México no era un sinaloense. Era un juarense.
Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, el hombre que revolucionó el narcotráfico mexicano usando aviones para transportar toneladas de cocaína desde Colombia. El hombre que construyó el Cártel de Juárez y lo convirtió en la organización más poderosa del país. Y fue precisamente bajo la tutela de Amado Carrillo Fuentes que el joven Fausto Isidro comenzó su carrera criminal. No sabemos exactamente cómo llegó a trabajar para Carrillo Fuentes. Probablemente a través de conexiones familiares o comunitarias como suele suceder en este negocio. Lo que sabemos es que para mediados de los 90 el chamaco de Guasave ya estaba trabajando para el Cártel de Juárez. Probablemente empezó desde abajo, moviendo mercancía, siendo halcón, actividades de bajo nivel. Pero Amado Carrillo era conocido por identificar talento, por promover a gente capaz, y aparentemente vio algo en el joven Fausto Isidro: inteligencia, lealtad, habilidad para el trabajo sucio. Pero en julio de 1997 sucedió algo que cambiaría todo. Amado Carrillo Fuentes murió. Las circunstancias de su muerte son famosas. Supuestamente entró a un hospital en la Ciudad de México para hacerse una cirugía plástica. Quería cambiar su rostro para evadir a las autoridades, pero algo salió terriblemente mal durante la operación. Y el Señor de los Cielos murió en la mesa de operaciones. Algunos dicen que fue realmente un accidente. Otros dicen que fue asesinado. Los doctores que lo operaron fueron encontrados muertos semanas después, metidos en tambos de concreto. Lo que sea que haya pasado, realmente Amado Carrillo estaba muerto, y su muerte dejó un vacío de poder masivo. El Cártel de Juárez entró en una crisis. Varios lugartenientes de Carrillo comenzaron a pelearse por el control. La organización se fragmentó, y muchos de los operadores que habían trabajado para Carrillo empezaron a buscar nuevos empleadores. Entre ellos estaba el joven Fausto Isidro Mesa Flores. Tendría apenas 15 años cuando Carrillo murió. Era un chamaco, pero ya tenía experiencia en el negocio. Ya sabía cómo funcionaba. Ya tenía contactos. Y lo más importante, ya había demostrado lealtad y capacidad. Así que cuando el Cártel de Juárez empezó a desmoronarse, Fausto Isidro hizo algo inteligente. Se movió a otra organización, una que en ese momento estaba en ascenso, los Beltrán Leiva. Y aquí es donde la historia del Chapo Isidro realmente comienza, porque su relación con los hermanos Beltrán Leiva definiría los siguientes 30 años de su vida. Los convertiría en aliados, en hermanos de armas. Y eventualmente, cuando todos los hermanos Beltrán Leiva hubieran caído, él se quedaría con su legado. Los hermanos Beltrán Leiva eran 5. Marcos Arturo el Mayor, conocido como el Barbas, o el jefe de jefes. Alfredo, conocido como el Mochomo. Héctor, Carlos y Mario. Venían de Badiraguato, Sinaloa, la misma tierra que produjo a El Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Y para finales de los 90, los Beltrán Leiva ya eran jugadores importantes en el narcotráfico. Pero no operaban independientemente. Eran parte de una federación más grande, el Cártel de Sinaloa. Trabajaban junto con el Chapo y el Mayo, compartían rutas, compartían territorios, compartían ganancias. Era una alianza lucrativa para todos. Y cuando el joven Fausto Isidro se unió a la organización Beltrán Leiva a finales de los 90, entró a una maquinaria bien aceitada. Entró a una época dorada del narcotráfico mexicano, los años 2000, cuando el Cártel de Sinaloa y sus aliados los Beltrán Leiva controlaban prácticamente todo el tráfico de drogas hacia el norte. Cocaína desde Colombia, marihuana de las sierras mexicanas, heroína de los campos de amapola de Sinaloa y Durango, metanfetamina de laboratorios clandestinos. Todo se movía hacia el norte. Millones de dólares, cientos de millones, miles de millones. Y Fausto Isidro encontró su lugar en esta maquinaria, no como un líder todavía. Era demasiado joven, tendría apenas 20-21 años, pero como un operador confiable, como un sicario, como alguien que podía hacer el trabajo sucio. Y el trabajo sucio era necesario porque el narcotráfico no es solo mover drogas, es también violencia, intimidación, ejecuciones, levantones, tortura. Todas las cosas oscuras que mantienen el control sobre territorios y rutas. Y según reportes, Fausto Isidro demostró ser muy bueno en ese trabajo. Para mediados de los 2000 ya había ascendido en la organización. Ya no era un simple sicario.
Ya comandaba su propio grupo, los Mazatlecos, un grupo de hombres armados basados en Guasave, Los Mochis y Mazatlán. De ahí viene el nombre, los Mazatlecos, de Mazatlán. Eran el brazo armado de los Beltrán Leiva en esa región. Y Fausto Isidro, siendo de Guasave, siendo joven, siendo agresivo, era el jefe perfecto para ellos. Pero en enero de 2008, sucedió algo que cambiaría absolutamente todo, que rompería la alianza entre los Beltrán Leiva y el Cártel de Sinaloa, que iniciaría una de las guerras más sangrientas en la historia del narcotráfico mexicano, y que pondría a Fausto Isidro el Chapo Isidro en el camino hacia convertirse en el capo que es hoy. Alfredo Beltrán Leiva el Mochomo fue capturado por el ejército mexicano en Culiacán. La captura del Mochomo no fue un accidente, fue el resultado de inteligencia precisa. El ejército sabía exactamente dónde estaba. Llegaron directamente a su ubicación, lo arrestaron sin mayor problema, y eso inmediatamente levantó sospechas. ¿Cómo sabían exactamente dónde estaba? ¿Quién les dio la información? Y Arturo Beltrán Leiva, el hermano mayor el Barbas, inmediatamente tuvo una teoría. Alguien lo había traicionado. Alguien dentro de la organización había entregado a su hermano. Y ese alguien, según Arturo, era Joaquín el Chapo Guzmán. Arturo estaba convencido de que el Chapo había entregado a su hermano a las autoridades para eliminar competencia dentro de la federación. El Chapo lo negó. Dijo que no tuvo nada que ver, que fue simplemente trabajo de inteligencia de las autoridades. Pero Arturo no le creyó. Y la relación entre los Beltrán Leiva y el Cártel de Sinaloa se fracturó de manera irrevocable. Los Beltrán Leiva se separaron completamente de la federación, formaron su propia organización criminal independiente y declararon guerra total contra el Chapo y el Mayo. Lo que siguió fue un baño de sangre, masacres, ejecuciones en masa, decapitaciones, cuerpos colgados en puentes, narcomantas amenazantes, ataques con granadas. La violencia era extrema incluso para los estándares del narcotráfico mexicano. Ambos bandos se atacaban brutalmente. Y muchos operadores que habían trabajado tanto para los Beltrán Leiva como para el Cártel de Sinaloa tuvieron que elegir un lado. ¿Con quién te quedas? ¿Con los Beltrán Leiva o con el Chapo y el Mayo? Y Fausto Isidro el Chapo. Isidro no dudó ni un segundo. Se quedó con los Beltrán Leiva. Eran su gente. Habían confiado en él. Lo habían promovido. Le habían dado su propio grupo, los Mazatlecos. Le habían dado territorio, lealtad. Esa era la característica que definiría toda la carrera del Chapo Isidro. Lealtad inquebrantable hacia los Beltrán Leiva. Incluso cuando parecía que los Beltrán Leiva estaban perdiendo la guerra. Incluso cuando otros desertaban. Incluso cuando parecía más inteligente cambiarse al bando ganador. El Chapo Isidro se mantuvo leal. Y demostró su lealtad de la manera más brutal posible. Peleando. Los mazatlecos bajo su mando se convirtieron en uno de los grupos más temidos de Sinaloa. Pelearon contra los Antrax, el brazo armado del Cártel de Sinaloa liderado por el famoso Chino Antrax. Y aquí podemos hacer una comparación interesante. El Chino Antrax y el Chapo Isidro, dos sicarios de élite, dos comandantes de grupos armados, dos hombres jóvenes, violentos efectivos, pero con enfoques completamente diferentes. El Chino Antrax era puro perfil alto. Instagram. Fotos presumiendo en Dubái. Fotos con Paris Hilton. Rifas de celulares y lentes. Corridos famosos. Cientos de miles de seguidores. Era una celebridad narco. Un narco-influencer antes de que ese término existiera. Y esa fama eventualmente lo mató, porque llamar tanto la atención significa que las autoridades te rastrean más fácilmente. Que tus enemigos saben dónde estás, que eventualmente alguien te va a traicionar porque eres muy visible. Y exactamente eso le pasó al Chino Antrax, capturado por publicar en Instagram, ejecutado 4 años después por traidor. El Chapo Isidro era el opuesto total. 0 redes sociales, 0 fotos presumiendo, 0 entrevistas, perfil bajísimo. De hecho, hasta el día de hoy apenas existen fotos de él. Las pocas que circulan son borrosas de hace años. Nadie sabe realmente cómo luce ahora, 42 años. Pero cómo luce exactamente, nadie lo sabe. Y eso es intencional, porque entiende algo fundamental.
En este negocio, entre más invisible seas, más tiempo sobrevives. Entre menos sepan de ti, menos te pueden rastrear. Y mientras el chino Antrax está muerto hace años, el Chapo Isidro sigue libre operando ganando dinero. Pero volvamos a la guerra. 2009. 2010. La guerra entre los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa estaba en su punto más intenso. Y el 1 de julio de 2010 sucedió algo que demostró exactamente qué tan peligroso era el joven Chapo Isidro. En el pueblo de Tubutama, Sonora, cerca de la frontera, los mazatlecos del Chapo Isidro emboscaron un convoy del cártel de Sinaloa. Fue una emboscada perfecta, calculada, militar en su ejecución. El convoy del cártel de Sinaloa iba transitando por una carretera rural cuando de repente fueron atacados desde múltiples posiciones. Fuego de rifles automáticos, cuernos de chivo, AR-15, tal vez hasta 50 calibre. El tiroteo duró horas, y cuando terminó el resultado era devastador. 21 sicarios del cártel de Sinaloa muertos. Algunos reportes dicen que fueron hasta 30. 11 vehículos destruidos acribillados completamente por balas. Docenas de rifles de asalto regados por la escena. Bastas Basipo setaba. Y algo interesante. Algunos de los vehículos tenían una X pintada en las ventanas. Era una técnica que los mazatlecos usaban para identificar sus propios vehículos durante enfrentamientos, para no dispararse entre ellos en la confusión del combate. La emboscada de Tubutama fue un mensaje claro. Los mazatlecos y su líder el Chapo Isidro podían enfrentar al cártel de Sinaloa y ganar. No eran solo un grupo pequeño molestando, eran una fuerza militar real, organizada, letal, disciplinada. Y el cártel de Sinaloa empezó a tomarlos en serio. El Chapo Isidro, de 28 años, se había ganado su reputación con sangre y fuego, y los corridos empezaron a mencionarlo. Los Tucanes de Tijuana eventualmente le harían un corrido completo, la receta otro. Su nombre empezó a resonar en Sinaloa, pero a diferencia del chino Antrax, él nunca buscó esa fama. Simplemente pasó como consecuencia de sus acciones en el campo de batalla. Pero mientras el Chapo Isidro estaba ganando batallas, los Beltrán Leiva estaban perdiendo la guerra. En diciembre de 2009, apenas meses antes de la emboscada de Tubutama, sucedió algo catastrófico para la organización. Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, el jefe de jefes, fue abatido por la Marina en Cuernavaca. Murió en un tiroteo feroz en un departamento de lujo. Su cuerpo quedó tendido en el piso cubierto de sangre, rodeado de billetes que él mismo había regado sobre su cuerpo durante el tiroteo. Fue una imagen icónica. El fin del narcotraficante más poderoso y temido de los Beltrán Leiva. Con Arturo muerto, la organización entró en crisis. Héctor Beltrán Leiva intentó mantenerla unida, pero muchos operadores empezaron a desertar. Edgar Valdés Villarreal La Barbie se separó y formó su propia organización. Otros se unieron al cártel de Sinaloa. Otros fueron capturados. La organización Beltrán Leiva parecía estar colapsando desde adentro. Pero el Chapo Isidro se mantuvo leal. No desertó. No se unió a otros cárteles. Se quedó con Héctor Beltrán Leiva. Y se convirtió en su mano derecha. En su operador más confiable. En el hombre que mantenía la guerra viva contra el cártel de Sinaloa. Durante los siguientes años, el Chapo Isidro ayudó a mantener viva la organización. Controló su territorio en Guasave, Los Mochis, Mazatlán. Siguió moviendo drogas. Siguió generando dinero. Siguió peleando cuando era necesario. Y cuando Héctor Beltrán Leiva fue capturado en 2014, el Chapo Isidro, de apenas 32 años, se quedó prácticamente solo como el último líder importante de lo que quedaba de los Beltrán Leiva. Muchos pensaron que eso sería el fin. Que sin los hermanos Beltrán Leiva, la organización simplemente desaparecería. Que el Chapo Isidro sería capturado o ejecutado o forzado a unirse a otro cártel. Pero no pasó. Y aquí es donde el Chapo Isidro demostró su verdadero genio estratégico. No intentó ser el nuevo Arturo Beltrán Leiva. No intentó ser el capo más grande de Sinaloa. No intentó pelear contra el cártel de Sinaloa, que para ese momento había consolidado completamente su poder. En lugar de eso, hizo algo inteligente. Bajó el perfil todavía más. Consolidó su territorio. Se enfocó en el negocio. Y sobrevivió. Formó lo que ahora se conoce como el Cártel de Guasave o la Organización Mesa Flores. Una organización más pequeña que el Cártel de Sinaloa, más pequeña que el Cártel Jalisco Nueva Generación.
pero altamente eficiente, altamente lucrativa, y lo más importante, libre de la atención extrema que tienen los cárteles más grandes. Controló firmemente su plaza. Guasave Los Mochis Mazatlán, partes de Nayarit. No intentó expandirse agresivamente. No intentó pelear por Culiacán o Tijuana u otras plazas importantes. Simplemente mantuvo lo que tenía. Generó dinero. Y se mantuvo bajo el radar tanto como pudo. Y funcionó. Mientras el Chapo Guzmán fue capturado en 2014, luego escapó. Luego fue capturado de nuevo en 2016. El Chapo Isidro seguía libre. Mientras el Mayo Zambada operaba pero cada vez con más presión, el Chapo Isidro operaba tranquilamente en su territorio. Mientras otros capos caían uno tras otro, el Chapo Isidro seguía operando. No por suerte, sino porque entendió algo que muchos narcos no entienden. La visibilidad te mata, la ambición excesiva te mata, y la falta de paciencia te mata. Pero describir a el Chapo Isidro solo como un capo inteligente y paciente sería incompleto, porque también es brutalmente violento cuando necesita serlo. Cuando alguien cruza una línea, cuando alguien invade su territorio, cuando alguien amenaza su organización, entonces responde con violencia extrema. En 2022, los mazatlecos hicieron un desfile de camionetas blindadas y caravanas, armadas directamente frente a la comisaría de Guasave, en pleno día, con la autoridad local sin hacer absolutamente nada. Era una demostración de poder, un mensaje. Este es nuestro territorio. Nosotros mandamos aquí. No se les olvide. Y en junio de 2025, cuando sicarios de los Chapitos secuestraron a familiares de Óscar Gastelum, el músico, uno de los principales lugartenientes de El Chapo Isidro, la respuesta fue devastadora. El 30 de junio, Culiacán amaneció con una escena de terror. 20 cuerpos tirados en un puente, muchos con signos claros de tortura, ejecutados con tiros de gracia, y una narcomanta que acompañaba a los cadáveres que decía claramente: «Esto es por cobardes. Ate Fuerzas Especiales Isidro». 20 personas ejecutadas como mensaje, como advertencia, como recordatorio de que el Chapo Isidro puede ser paciente pero no es débil. Entonces tenemos que entender que el Chapo Isidro no es simplemente un capo tranquilo y discreto que evita problemas. Es también extraordinariamente violento cuando la situación lo requiere. La diferencia es que usa la violencia estratégicamente, no indiscriminadamente. No para presumir o generar miedo sin propósito, sino para mantener control y enviar mensajes cuando es absolutamente necesario. Es violencia calculada, fría, efectiva. Ahora hablemos de algo que muy pocos capos han logrado. El Chapo Isidro ha logrado operar exitosamente independientemente del cártel de Sinaloa. Eso es extremadamente raro. El cártel de Sinaloa históricamente no tolera competencia en Sinaloa. Es su estado, su territorio ancestral, su cuna. Cualquier organización que intente operar independientemente en Sinaloa usualmente es atacada, absorbida o destruida. Pero el Chapo Isidro y su cártel de Guasave han logrado no solo existir, sino prosperar en territorio sinaloense, sin estar bajo el control del cártel de Sinaloa. ¿Cómo lo hace? Varias razones. Primero, su territorio está lo suficientemente alejado de Culiacán, que no representa una amenaza directa al corazón del poder del cártel de Sinaloa. Guasave Los Mochis Mazatlán están en el norte de Sinaloa. Es su territorio ancestral. Y el cártel de Sinaloa, aparentemente, ha decidido que pelear contra el Chapo Isidro en su propio territorio costaría demasiado en términos de recursos y vidas. No vale la pena la guerra que se generaría. Segundo, el Chapo Isidro ha demostrado repetidamente que puede defenderse efectivamente. La emboscada de Tubutama en 2010, donde masacraron a más de 20 sicarios del cártel de Sinaloa. Los enfrentamientos en los años siguientes, donde los mazatlecos han demostrado disciplina militar y efectividad letal. Ha demostrado que pelear contra él no sería fácil. Sería una guerra larga, costosa, sangrienta. Y el cártel de Sinaloa prefiere evitar guerras innecesarias, especialmente cuando tienen otros frentes abiertos. Tercero, y quizás más importante, el Chapo Isidro ha sido inteligente sobre no provocar innecesariamente. No ataca agresivamente las operaciones del cártel de Sinaloa en sus territorios. No intenta robarles rutas principales.
No secuestra a sus familiares sin provocación. Mantiene su territorio, hace su negocio y evita conflictos que no son absolutamente necesarios. Es una coexistencia tensa pero funcional. Una especie de pacto tácito de no agresión. Tú no te metes con nosotros no nos metemos contigo, y todos hacemos dinero. Y aquí llegamos a un desarrollo reciente que podría cambiar absolutamente todo. La guerra actual entre los chapitos y la malliza. Para quienes no están familiarizados con esto, hagamos un resumen rápido de lo que ha pasado. En julio de 2024, Joaquín Guzmán López, uno de los chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, supuestamente traicionó y entregó a Ismael El Mayo Zambada. El Mayo, el cofundador legendario del Cártel de Sinaloa, el hombre de 76 años que había evadido captura durante casi 50 años, fue entregado en lo que parece haber sido una operación coordinada por Joaquín Guzmán López. El Mayo fue llevado en avión privado bajo engaño. Pensaba que iba a una reunión, pero el avión voló directo al norte y fue entregado a las autoridades. Fue una traición monumental, probablemente la traición más grande en la historia del narcotráfico mexicano, y desató una guerra interna masiva dentro del Cártel de Sinaloa. Los hijos de El Mayo, específicamente Ismael Zambada Siqueiros, conocido como el Mayito Flaco, juraron venganza contra los chapitos. Y desde septiembre de 2024, Sinaloa ha estado sumida en una guerra brutal entre estas dos facciones, los chapitos contra la malliza. Y el nivel de violencia ha sido extremo. Cientos de muertos en pocos meses, desaparecidos, levantones, bloqueos en las calles, enfrentamientos diarios en Culiacán. La ciudad que fue la capital del narcotráfico ahora es una zona de guerra. Y aquí es donde el Chapo Isidro se vuelve extremadamente relevante para entender el futuro del narcotráfico en Sinaloa. Porque según múltiples reportes, incluyendo uno muy detallado de la periodista Anabel Hernández en su podcast Narcosistema, el Chapo Isidro ha formado una alianza con el Mayito Flaco. Se reunieron en Badiraguato junto con José Gil Caro Quintero, líder del cártel de Caborca, sobrino de Rafael Caro Quintero, y acordaron una alianza contra los chapitos. Si esto es cierto, y las evidencias sugieren fuertemente que lo es absolutamente masivo en términos históricos, porque significa que el Chapo Isidro, el eterno enemigo del cártel de Sinaloa, el hombre que peleó contra ellos durante años, ahora está aliado con una facción del cártel de Sinaloa contra la otra. Significa que finalmente podría tener la oportunidad de vengarse de la familia Guzmán, de El Chapo, que supuestamente traicionó a los Beltrán Leiva en 2008 iniciando la guerra que mató a Arturo Beltrán Leiva, y de los chapitos que son los herederos directos de ese legado de traición. La alianza tiene perfecto sentido estratégico para ambos lados. El Mayito Flaco necesita aliados desesperadamente porque los chapitos tienen el apoyo del cártel Jalisco Nueva Generación. Esa alianza, los chapitos, más el CJNG, es extremadamente poderosa. Así que el Mayito Flaco necesitaba contrabalancear ese poder. Y el Chapo Isidro era el aliado perfecto, experimentado, con un ejército leal de sicarios, los mazatlecos, con control de territorio estratégico en el norte de Sinaloa, y con un odio profundo hacia la familia Guzmán. Del otro lado, el Chapo Isidro también necesita aliados. Porque aunque es fuerte y su organización es sólida, solo una alianza lo hace más fuerte. Le da acceso a más recursos, a más rutas, a más territorio potencialmente. Y ambos comparten un enemigo común, los chapitos. Entonces se juntaron. Y según reportes, los mazatlecos del Chapo Isidro han participado en varios enfrentamientos contra los chapitos en los últimos meses, han enviado fuerzas a Culiacán, han atacado posiciones de los chapitos, han demostrado que la alianza es real y operacional. Esto nos lleva a una pregunta fascinante que muchos analistas del narcotráfico se están haciendo. ¿Podría el Chapo Isidro eventualmente convertirse en el capo dominante de Sinaloa? Suena loco, ¿verdad? El hombre que ni siquiera era parte del cártel de Sinaloa, el enemigo histórico. Pero piénsenlo con calma. Los chapitos están debilitados severamente. Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán, según algunos reportes, ni siquiera están en Sinaloa en este momento. Supuestamente huyeron del estado porque temen no tanto al Mayito Flaco, sino principalmente al Chapo Isidro, según declaraciones de Anabel Hernández. Le tienen terror porque saben que él no perdona, que es paciente, y que cuando decide atacar,
Lo hace con brutalidad calculada. El Mayo Zambada está capturado. Probablemente morirá en prisión. Su hijo, el Mayito Flaco, está peleando una guerra que francamente no está ganando claramente. Está resistiendo. Está peleando. Pero no está dominando. El cártel de Sinaloa, el cártel más poderoso de México durante décadas, está fracturado, destruido desde adentro por una guerra interna que no tiene fin a la vista. Y mientras todo esto pasa, ¿quién sigue operando tranquilamente en su territorio, controlando sus plazas, moviendo sus drogas, generando dinero sin mayor problema? El Chapo Isidro, de 42 años, libre. Jamás capturado. Con 30 años de experiencia en el negocio. Con un ejército leal los mazatlecos que lo han seguido durante años. Con alianzas estratégicas con el Mayito Flaco y con José Gil Caro Quintero. Y con una paciencia infinita. Según Anabel Hernández y otros analistas, él es el ganador real de esta guerra. Mientras los Chapitos y la Malliza se destruyen mutuamente, gastando recursos, perdiendo gente, generando atención de las autoridades, él está consolidando poder silenciosamente, expandiendo control, tomando territorios que quedan vacantes y posicionándose como el próximo gran capo de Sinaloa. Y hay evidencia concreta de que esto podría ser cierto. En noviembre de 2024 hubo un operativo militar masivo en Guasave. Elementos de la Secretaría de Marina rodearon una zona completa. Hubo enfrentamientos prolongados. 13 sicarios abatidos. 4 personas detenidas. 9 personas rescatadas, que aparentemente estaban secuestradas por la organización. Y inmediatamente empezaron los rumores en redes sociales y medios locales de que finalmente habían capturado a El Chapo Isidro, que después de 30 años su suerte se había acabado. Pero no. Cuando el operativo terminó y se hizo el conteo final, El Chapo Isidro no estaba entre los detenidos. Otra vez, había evadido a las autoridades. Otra vez, había escapado, como lo ha hecho durante 3 décadas. Y en diciembre de 2024, apenas un mes después, hubo un decomiso masivo histórico en el municipio de Ajome, Sinaloa, que está firmemente en territorio controlado por El Chapo Isidro. Las autoridades decomisaron más de 1 tonelada de pastillas de fentanilo. Es literalmente uno de los decomisos más grandes de fentanilo en la historia de México. Más de 1 millón de pastillas. Y fue en su territorio. Eso confirma varias cosas. Primero, que el Chapo Isidro no solo trafica las drogas tradicionales marihuana, cocaína, heroína, metanfetamina. También está pesadamente involucrado en fentanilo, la droga más letal del momento, la que está causando una crisis de salud pública masiva al otro lado de la frontera. Segundo, que su organización tiene la capacidad de producir o mover fentanilo a escala industrial. 1 tonelada es una cantidad masiva. Y tercero, que, a pesar de los decomisos, a pesar de la presión de las autoridades, sigue operando, sigue moviendo producto, sigue haciendo dinero. Y aquí tenemos que hacer otra comparación importante. El Chapo Isidro versus el Mayo Zambada. El Mayo fue probablemente el narcotraficante más exitoso de todos los tiempos en términos de longevidad. 50 años operando sin ser capturado. Construyó un imperio criminal que dominó el narcotráfico mexicano durante décadas. Generó miles de millones de dólares. Murió rico, poderoso, respetado. Bueno, técnicamente no murió, todavía está vivo, pero encarcelado y enfrentando el resto de su vida en prisión. Pero entienden el punto. Operó durante medio siglo. Eso es extraordinario. Casi sin precedentes en cualquier ámbito criminal en cualquier país. Pero eventualmente fue traicionado. Su propio socio, o más bien el hijo de su socio, lo entregó como si fuera mercancía. Y ahora está en una celda probablemente para el resto de sus días. El Chapo Isidro lleva 30 años operando. Es 20 años más joven que el Mayo cuando fue capturado. Todavía tiene teóricamente otros 20 años de carrera por delante, si logra mantenerse libre. Y hasta ahora ha evitado traiciones mayores. Sus mazatlecos parecen extraordinariamente leales. Nadie lo ha entregado. Nadie lo ha traicionado. Nadie ha tomado la recompensa de $5 millones que está sobre su cabeza. Y sigue libre. La pregunta es, ¿podrá mantener esto otros 20 años? Llegará a los 60 y tantos años, como el Mayo, sin ser capturado. O eventualmente, su suerte se acabará, como le pasa a todos.
Las autoridades ciertamente están tratando intensamente de capturarlo. En febrero de 2025, el FBI lo agregó a su lista de los 10 fugitivos más buscados. Es una lista extremadamente exclusiva. Solo los criminales más peligrosos y prioritarios son incluidos. Y el Chapo Isidro es actualmente el único mexicano en esa lista. Hay una recompensa de $5 millones por información que lleve a su captura. 5 millones. Es una cantidad de dinero que podría tentar a casi cualquier persona. Y las autoridades están apostando a que eventualmente alguien en su círculo íntimo tomará esa tentación. Lo acusan formalmente de múltiples cargos. Tráfico de heroína metanfetamina, cocaína fentanilo, marihuana hacia territorio del norte, liderar una organización criminal transnacional, posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, asociación delictuosa y varios otros cargos federales. Si alguna vez es capturado y extraditado al norte, probablemente enfrentaría cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Moriría en prisión. Como el Chapo Guzmán, que actualmente está en ADX Florence, la prisión de máxima seguridad más extrema, cumpliendo cadena perpetua. Pero capturarlo es infinitamente más fácil dicho que hecho. Porque el Chapo Isidro entiende algo fundamental sobre este negocio, que muchos otros narcos no entienden o entienden demasiado tarde. Sobrevivir requiere no cometer errores. Ni siquiera uno. Un error es suficiente para que te atrapen. Y él hasta ahora no ha cometido ese tipo de errores fatales. El chino Anthrax cometió el error de presumir constantemente en Instagram. Publicaba fotos desde ubicaciones específicas. Las autoridades rastrearon su cuenta, identificaron patrones y lo capturaron en un aeropuerto. Error fatal. El Chapo Guzmán cometió el error de buscar fama de querer ser el capo más grande y más conocido del mundo. Dio entrevistas, se reunió con actores, buscó reconocimiento, y esa visibilidad lo hizo un objetivo prioritario máximo de las autoridades. Error fatal. El Mayo cometió el error de confiar en Joaquín Guzmán López. Le creyó cuando le dijo que iban a una reunión de negocios. Y lo llevaron directo a una trampa. Error fatal. El Chapo Isidro hasta ahora no ha cometido ese tipo de errores. Mantiene perfil bajo extremo. No confía en gente fuera de su círculo íntimo familiar. No busca fama ni reconocimiento. No presume en redes sociales. No da entrevistas. No se reúne con celebridades. Y eso lo mantiene vivo y libre. Cada día que pasa, sin cometer un error, es un día más que sobrevive. Pero hay algo que podría eventualmente llevar a su captura. Su familia. Las autoridades internacionales han sancionado a múltiples miembros de su familia inmediata y extendida. Su tío Salomé Flores Apodaca, alias El Pelón, también está buscado con recompensa de $35,000. Su hermano, otros familiares cercanos, empresas familiares que supuestamente usaba para lavar dinero, Autotransportes Terrestres, una compañía transportadora de granos, Autoservicio Yatsiri, una gasolinera, Constructora Yatsiri de Guasave, una empresa constructora. Todas estas empresas han sido sancionadas formalmente por las autoridades internacionales porque las identifican como parte de su red de lavado de dinero y operaciones criminales. Y este es potencialmente un punto vulnerable crítico. Porque mientras él personalmente puede mantenerse escondido en las sierras o moverse constantemente entre casas de seguridad, su familia no puede desaparecer completamente. Tienen vidas, viven en Guasave y alrededores. Operan negocios legítimos y semilegítimos. Tienen propiedades. Van a lugares públicos. Y si las autoridades presionan suficientemente a su familia, eventualmente eso podría forzarlo a cometer un error, a salir de su escondite para protegerlos, a hacer algo predecible, a exponerse. Y ahí es donde podrían atraparlo. Es la misma táctica que eventualmente funcionó contra muchos otros capos, presionar a la familia hasta que el capo se vea forzado a actuar emocionalmente en lugar de estratégicamente. Pero hasta ahora, el Chapo Isidro ha resistido esa presión también. Su familia ha sido sancionada. Algunos familiares han sido arrestados temporalmente. Negocios han sido confiscados. Pero él sigue libre y sigue operando. Y sigue siendo extremadamente cuidadoso.
Actualmente, desde su base en Guasave y áreas circundantes, controla una operación criminal que mueve probablemente cientos de millones de dólares anualmente. Cocaína desde Colombia, vía rutas marítimas y terrestres. Metanfetamina producida en laboratorios clandestinos en Sinaloa. Heroína de los campos de amapola de la sierra. Fentanilo de laboratorios de producción cada vez más sofisticados. Y todavía algo de marihuana, aunque cada vez menos, porque el mercado se ha colapsado con la legalización en varios lugares del norte. Sus rutas principales van por tierra hacia la frontera, utilizando la carretera Federal 15, que conecta Guasave con Nogales. También por mar desde el puerto de Topolobampo, que está en su territorio, hacia otros puntos de la costa del Pacífico. Y probablemente también por aire usando avionetas, aunque eso es más difícil y riesgoso ahora que en los tiempos dorados de Amado Carrillo Fuentes. Pero el punto es que sigue siendo una operación masiva en escala, sofisticada, bien organizada y extremadamente lucrativa. Y el Chapo Isidro, de 42 años, sigue siendo el cerebro detrás de todo, el estratega, el que toma las decisiones importantes. Ahora hablemos de algo cultural que hace a el Chapo Isidro diferente de casi todos los otros capos, especialmente de su generación. La cultura narco-mexicana está profundamente ligada a la ostentación. Es parte integral del show. Camionetas de lujo blindadas con iniciales en oro. Joyas enormes de oro y diamantes. Relojes Rolex y Hublot que cuestan más que una casa. Casas mansiones con leones o tigres en el patio. Fiestas enormes con bandas famosas. Corridos pagados específicamente para exaltar su nombre y hazañas. Redes sociales presumiendo viajes, autos, mujeres. Es parte de cómo los narcos demuestran poder y estatus dentro de su mundo. Y la mayoría de los capos, especialmente los jóvenes, la generación narco junior, caen completamente en esa tentación cultural. Pero el Chapo Isidro no. Sí, tiene corridos. Eso es cierto. Los Tucanes de Tijuana, una de las bandas más famosas del género, le hicieron un corrido. Chapito Isidro se llama. Y es relativamente conocido dentro del género del narcocorrido. Habla sobre su lealtad inquebrantable, su inteligencia estratégica, su control férreo de Guasave Los Mochis, su reputación como hombre de honor. La receta Otro Grupo también le hizo un corrido, Isidro el Chapo, que habla específicamente sobre el año 2008, cuando se dio cuenta que la lealtad hacia los Beltrán Leiva lo hacía un hombre de honor en un mundo de traidores. Estos corridos existen y circulan. Pero, y esto es importante, el Chapo Isidro no los encargó, no pagó fortunas por ellos. Simplemente sucedieron orgánicamente porque los grupos de corridos cantan sobre narcos relevantes e históricamente importantes, y él es indudablemente relevante e importante dentro de esa historia. Pero a diferencia de otros capos que activamente buscan agresivamente ese tipo de reconocimiento cultural, que pagan grandes sumas de dinero, decenas o cientos de miles de dólares, para que compositores famosos les hagan corridos que presumen públicamente, cuando sus corridos se hacen famosos, que los ponen en redes sociales, que invitan a los cantantes a sus fiestas. El Chapo Isidro parece completamente indiferente. No presume. No publica absolutamente nada en redes sociales. No se toma fotos con cantantes famosos o influencers. No hace alarde de su riqueza. Nada. Y esa diferencia cultural es absolutamente clave para entender su longevidad. Porque la cultura narco de ostentación eventualmente te delata. Te pone en el radar de las autoridades. Te hace un objetivo visible. Te genera enemigos envidiosos. Y te hace profundamente vulnerable. Y él ha evitado completamente esa trampa cultural. Pensemos en los Chapitos, por ejemplo. Iván Archibaldo y sus hermanos Alfredo Joaquín Ovidio han cultivado activamente una imagen de narco juniors de nueva generación. Fiestas enormes con banda y todo el escándalo. Fotos con cantantes famosos de regional mexicano. Presumiendo autos exóticos, Lamborghinis, Ferraris, McLarens. Joyas ostentosas que parecen salidas de videos de hip hop. Ropa de diseñador Gucci, Versace, Louis Vuitton. Esa imagen los hizo famosos dentro y fuera de México. Los convirtió en figuras casi mitológicas, pero también los hizo objetivos enormes prioritarios de todas las autoridades. Y ahora están pagando el precio. Están huyendo de sus propios enemigos. Están perdiendo la guerra contra la malliza. Están siendo cazados por las autoridades. La fama los está destruyendo.
El Chapo Isidro nunca cultivó esa imagen. Nunca quiso ser famoso o reconocido fuera de su círculo. Nunca buscó ser el narco más cool o más admirado. Y por eso, mientras los chapitos están en su peor momento histórico, huyendo escondidos, perdiendo territorio, perdiendo gente, él está probablemente en su mejor momento, consolidando poder, expandiendo influencia, Ganando la guerra sin siquiera buscarla activamente. Pero seamos absolutamente claros sobre algo para no romantizar esta historia. El Chapo Isidro no es un héroe de ningún tipo. No es un Robin Hood mexicano. No es alguien que deberíamos admirar o romantizar o convertir en leyenda. Es un narcotraficante. Un criminal. Es responsable de mover cantidades industriales de drogas que destruyen vidas, que matan personas, que destruyen familias completas. El fentanilo que mueve su organización ha contribuido a la muerte de miles de personas al otro lado de la frontera. Personas que consumieron lo que pensaban que era otra droga y sin saberlo consumieron fentanilo y murieron de sobredosis. Madres que nunca volvieron a casa. Padres que dejaron huérfanos a sus hijos. Jóvenes que tenían toda la vida por delante. Miles y miles de tragedias humanas individuales. Y él es directamente responsable de una porción significativa de esas muertes. También es responsable de violencia extrema y sistemática en México. Los 20 cuerpos ejecutados y torturados dejados en el puente en Culiacán como mensaje. Las innumerables ejecuciones a lo largo de los años. Las torturas. Los levantones de personas inocentes. Las extorsiones. Todo el terror que su organización ha causado. Y sigue causando. Los mazatlecos bajo su comando directo no son soldados honorables peleando una guerra justa. Son sicarios, asesinos a sueldo, que han ejecutado a cientos, probablemente miles de personas a lo largo de los años. Rivales sí, pero también civiles. Personas equivocadas, familiares de enemigos. Y él es quien da las órdenes finales. Entonces, cuando hablo analíticamente de su inteligencia estratégica, de su habilidad excepcional para sobrevivir en un negocio donde la mayoría muere joven, no lo estoy elogiando como persona. No lo estoy presentando como ejemplo a seguir. Estoy analizándolo como fenómeno criminológico, como caso de estudio de alguien que ha logrado algo extraordinariamente raro y estadísticamente improbable en el mundo del crimen organizado. 30 años operando al más alto nivel sin ser capturado ni una sola vez. Eso requiere un conjunto de habilidades muy específico. Requiere inteligencia, disciplina, paciencia, brutalidad, calculada y suerte. Y estudiarlo objetivamente nos ayuda a entender cómo funciona realmente el narcotráfico mexicano a nivel estratégico y organizacional. Porque el narcotráfico no es solamente violencia, como se muestra en las películas. No es solo sicarios disparando y autos explotando. Es también, y quizás principalmente, política criminal compleja, alianzas que cambian, traiciones calculadas, estrategia a largo plazo, paciencia para esperar el momento correcto. Y el Chapo Isidro ejemplifica la versión más estratégica y cerebral del narcotráfico. No la versión loca y descontrolada que vemos en películas de Hollywood, sino la versión fría, calculada, metódica, que realmente mantiene operando estas organizaciones criminales masivas por décadas, generando miles de millones de dólares. Y aquí llegamos finalmente a la pregunta que todos se hacen. ¿Qué va a pasar con el Chapo Isidro? ¿Cómo va a terminar su historia? Eventualmente será capturado. Es casi matemáticamente seguro. La historia del narcotráfico en México y en todo el mundo nos enseña una lección clara. Eventualmente todos caen. Absolutamente todos. Algunos duran más que otros. Algunos logran extender su carrera por décadas. Pero eventualmente algo pasa. Un error humano. Una traición inesperada. Una operación de inteligencia exitosa. Simplemente mala suerte. Algo. Y probablemente le pasará a él también en algún momento. ¿Pero cuándo? Ahí está la pregunta de miles de millones de dólares, literalmente. Podría ser mañana. Podría ser la próxima semana. Podría ser en 5 años. Podría ser en 10 años. Podría ser en 20 años cuando tenga 60 y tantos, como el Mayo cuando finalmente fue traicionado después de medio siglo de carrera. No lo sabemos. Nadie lo sabe. Lo que sabemos es que mientras más tiempo pasa libre, más impresionante y estadísticamente improbable se vuelve su récord.
porque con cada año que pasa hay más presión sobre él. Más recursos nacionales e internacionales dedicados específicamente a capturarlo. Más recompensas sobre su cabeza. Más tecnología de rastreo. Más informantes infiltrados potencialmente. Y aún así sigue libre. Hay varias posibilidades realistas de cómo podría terminar su historia. Posibilidad 1. Captura por las autoridades. Las fuerzas mexicanas, probablemente la Marina o una operación conjunta, eventualmente lo localizan a través de inteligencia electrónica o humana, montan un operativo masivo y lo capturan vivo, como el Mochomo, como Héctor Beltrán Leiva, como tantos otros antes que él. Luego sería inevitablemente extraditado al norte, procesado en cortes federales, condenado a décadas de prisión, probablemente cadena perpetua, y moriría eventualmente en una celda lejos de Guasave. Posibilidad 2. Muerte violenta en combate. En un tiroteo masivo con las autoridades, como Arturo Beltrán Leiva, que murió peleando hasta el final acribillado por balas de la Marina. O ejecutado por enemigos. Los Chapitos. Si la guerra se intensifica y logran localizarlo. O algún otro grupo criminal. O incluso traicionado y ejecutado por su propia gente en un golpe interno. Sucede más seguido de lo que la gente piensa. El narcotráfico está absolutamente lleno de traiciones internas. Y nadie es verdaderamente inmune sin importar qué tan leal parezca su gente. Posibilidad 3. Algo que muy pocos narcos en la historia han logrado retirarse voluntariamente. Simplemente salirse del negocio completamente. Entregar el control a un sucesor de confianza. Mudarse a otro país, donde las autoridades no lo busquen tan activamente. Vivir tranquilamente el resto de sus días con los cientos de millones de dólares que ha acumulado. Suena casi imposible, ¿verdad? Como un sueño fantasioso. Y probablemente lo es, porque en este negocio no hay retiro voluntario, no hay pensión. Una vez que estás adentro de por vida. La única salida es muerte o prisión. Pero técnicamente es posible. Algunos narcos de perfil relativamente bajo han logrado desaparecer y probablemente viven en algún lugar bajo identidades falsas. Pero alguien del nivel del Chapo Isidro, con su historial, con la atención que tiene sobre él retirarse, parece poco probable. Posibilidad 4. Y esta es la que algunos analistas consideran cada vez más probable conversión en el capo dominante de Sinaloa. Eventualmente, la guerra actual entre los Chapitos y la Malliza termina. Ya sea porque se destruyen mutuamente completamente, o porque llegan a algún tipo de acuerdo forzado. Y cuando el humo se despeja, el Chapo Isidro emerge como el narcotraficante más poderoso de Sinaloa. Expande su territorio más allá de Guasave hacia Culiacán y otras plazas. Consolida control sobre las rutas principales. Y se convierte en el nuevo Mayo Zambada. El nuevo capo dominante generacional que opera durante décadas. Es completamente posible. Y según algunos analistas expertos como Anabel Hernández, es exactamente lo que está pasando en este momento. Él es el verdadero ganador silencioso de esta guerra. Yo personalmente, después de estudiar su carrera y los patrones históricos del narcotráfico, creo que eventualmente será capturado, simplemente porque la presión es demasiado alta y sostenida. La recompensa de $5 millones es una cantidad suficiente para tentar a casi cualquier persona, incluso a gente muy leal. Y eventualmente alguien en su círculo, no necesariamente alguien muy cercano, pero alguien que tenga información relevante, tomará esa tentación. O cometerá un error de seguridad operacional. O las autoridades tendrán simplemente un golpe de suerte con tecnología de rastreo, o alguna combinación de factores. Pero ¿cuánto tiempo más seguirá libre antes de que eso pase? Esa es la pregunta de miles de millones de dólares. Y nadie tiene la respuesta. Y mientras permanece libre, mientras cada día pasa sin ser capturado, sigue siendo una de las figuras más fascinantes y enigmáticas del narcotráfico mexicano contemporáneo, porque representa algo único en la historia criminal. El capo que activamente no busca fama ni reconocimiento. El capo que entiende profundamente que la discreción absoluta es supervivencia. El capo que prefiere hacer dinero en silencio que presumir públicamente. El capo que ha sobrevivido más tiempo que casi cualquiera de su generación, y lo ha hecho simplemente siendo extraordinariamente inteligente, estratégico, paciente y disciplinado. Comparémoslo una última vez con las grandes figuras legendarias del narcotráfico para poner su carrera en perspectiva histórica.
El Mayo Zambada, 50 años operando al más alto nivel, eventualmente traicionado por alguien en quien confiaba. El Chapo Guzmán, 3 décadas alternando entre libertad, captura-escape, recaptura, eventualmente encarcelado de por vida. El chino Antrax, 15 años en el negocio, capturado por presumir en redes sociales, ejecutado 4 años después por traidor. Rafael Caro Quintero, décadas prófugo, eventualmente capturado en 2022. Los hermanos Beltrán Leiva, todos muertos o encarcelados. Arturo abatido en 2009. Alfredo capturado en 2008 cumpliendo cadena perpetua. Héctor capturado en 2014. Los demás también fuera del juego completamente. Y el Chapo Isidro, 42 años de edad. 30 años en el negocio criminal. Libre. Operando. Ganando dinero. Controlando territorio. Formando alianzas estratégicas. Probablemente más poderoso ahora en 2025 que nunca antes en su carrera. Es una anomalía estadística. Es casi inexplicable cuando lo comparas con el destino de todos los demás. Y es absolutamente fascinante desde una perspectiva analítica de crimen organizado. Su historia también nos dice algo importante y revelador sobre el narcotráfico mexicano en general y sobre el crimen organizado transnacional. Que las figuras más verdaderamente peligrosas no son necesariamente las más famosas o visibles. Que los capos que duran más tiempo no son los que salen en portadas de revistas o tienen series de Netflix. Que la verdadera habilidad excepcional en este negocio no es ser el más violento o el más rico o el más famoso. Es ser el más inteligente, el más paciente, el más discreto, el más estratégico. Y en todos esos términos, el Chapo Isidro podría ser objetivamente el narcotraficante más exitoso de su generación en términos de longevidad y supervivencia. Porque mientras todos los demás grandes nombres han caído de una manera u otra, él sigue ahí, en Guasave, en Los Mochis, en Mazatlán, en las sierras de Sinaloa, controlando su territorio como lo ha hecho por décadas, moviendo sus drogas hacia el norte, generando cientos de millones de dólares y evitando captura, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, 30 años y contando. Y cada día que permanece libre, es un día más que prueba empíricamente que su estrategia de bajo perfil funciona, que la paciencia extrema funciona, que la discreción absoluta funciona, que evitar la tentación de la fama funciona. Pero también, cada día que permanece libre, es un día más que sus drogas letales circulan por México y más allá, que sus sicarios, los mazatlecos, operan y cometen actos de violencia. Que su organización criminal causa daño real a comunidades. Porque no olvidemos nunca eso. El Chapo Isidro no es exitoso en ningún sentido moral o ético. Es exitoso únicamente en un sentido estratégico criminal. Es un criminal extraordinariamente efectivo y duradero, pero sigue siendo fundamentalmente un criminal, responsable de muerte, de violencia, de destrucción, de sufrimiento humano a escala masiva. Y eventualmente la historia nos dirá definitivamente cómo termina su historia. Si será capturado en un operativo militar espectacular que será noticia internacional. Si será abatido en un tiroteo como Arturo Beltrán Leiva. Si será traicionado y entregado como el Mayo Zambada. Si emergerá como el nuevo capo dominante indiscutible de Sinaloa. No sabemos todavía. Lo que sabemos con certeza es que su historia hasta este punto es única. 30 años, sin una sola captura en un negocio, donde la mayoría de los operadores duran menos de 10 años antes de caer. Es un récord impresionante. Preocupante para las autoridades, pero objetivamente impresionante. Entonces ahí lo tienen. La historia completa hasta el día de hoy de El Chapo Isidro. Fausto Isidro Meza Flores. El hombre de 42 años que empezó como un chamaco pobre de Guasave trabajando para el legendario Amado Carrillo Fuentes, que se unió a los hermanos Beltrán Leiva cuando el cártel de Juárez se fragmentó, que se mantuvo inquebrantablemente leal a los Beltrán Leiva incluso cuando absolutamente todos los demás desertaban, que peleó ferozmente contra el cártel de Sinaloa, el cártel más poderoso de México, y no solo sobrevivió, sino que ganó batallas importantes, que construyó su propia organización, el cártel de Guasave, desde las cenizas de los Beltrán Leiva, cuando todos pensaban que esa organización había terminado, que ha operado durante 30 años completos sin ser capturado ni una sola vez,
que ahora en 2025 está aliado estratégicamente con el Mallito Flaco contra los Chapitos en la guerra más importante y definitoria del narcotráfico mexicano actual, y que según analistas expertos, está emergiendo silenciosamente como el ganador real de toda esta guerra mientras los demás se destruyen mutuamente. El último jefe intocable de Sinaloa. El fantasma de Guasave que nadie ve, pero todos conocen. El heredero final de los Beltrán Leiva. El hombre con $5 millones de recompensa sobre su cabeza. El capo que el FBI busca desesperadamente. El narco que casi nadie fuera del negocio conoce por nombre. El Chapo Isidro. Y su historia todavía no termina. No tiene final todavía. Porque mientras todos los demás grandes nombres han caído, él sigue libre. Y cada día que permanece libre es otro día que demuestra una lección fundamental sobre el narcotráfico mexicano. Que la discreción vale infinitamente más que la fama, que la paciencia vale más que la agresión descontrolada, y que la inteligencia estratégica vale más que la violencia ciega. Esa es la lección viviente de El Chapo Isidro, y esa lección lo ha mantenido libre durante 3 décadas completas. La pregunta que nadie puede responder es cuánto tiempo más durará esa combinación extraordinaria de inteligencia, suerte y disciplina. Vin.